día 4 de diciembre no se quede en el olvido, por mucho que lo intenten las instituciones de que nos lo cambiaron por el día 28, para que nos olvidáramos de lo que significó ese día, ¿eh? Y prácticamente es la intención con la que se hace este acto, a eso prácticamente en muchos sitios, ¿eh? En Málaga ha sido bastante importante la acogida y la aceptación de la gente, y para celebrarlo pues hemos decidido invitar al compañero Isidoro. Isidoro la mayoría lo conocéis, es una de las personas que más ha escrito sobre el tema de Andalucía, no solamente de Andalucía como historia, sino también sobre la realidad actual. Él ha trabajado como docente, antropólogo, es catedrático de antropología en la Universidad de Sevilla y prácticamente conoce muy bien todo lo que es la historia de Andalucía. De hecho ha escrito infinidad de libros, cualquiera podéis entrar en internet y ver la cantidad de libros, artículos, ha publicado un montón de artículos en revistas, y prácticamente mi intervención termina aquí, ya continúa. Bien, buenos días, buenas tardes ya. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí otra vez en Sanlúcar con los amigos, con los compañeros, y además este día, que mientras que otros van con una bandera que no es la nuestra, nosotros seguimos con nuestra bandera verde, blanca y verde, aunque sea el día 6 y no el día 4. Bueno, yo quiero hablar, pero no ser demasiado largo para que haya tiempo para el coloquio, que yo creo que estamos en una situación y en unas condiciones que lo que nos conviene es hablar, intercambiar opiniones, decir, poner encima de la mesa nuestras dudas, nuestras interrogaciones sobre el presente y sobre todo sobre el futuro, o los futuros, yo prefiero hablar de los futuros posibles para Andalucía y por tanto para nosotros, para los andaluces, para nosotros y para las generaciones que nos siguen, nuestros hijos y nuestros nietos, los que ya tenemos nietos, etc. Bueno, como se ha dicho, hoy, anteayer se cumplió 37 años de un día que, dejó asombrado y yo diría que asustado a mucha gente, de la que decía y escribía, y algunos, pues gente muy importante y supuestamente de mucha categoría, que los andaluces no tenían sentimiento de ser andaluces, ni tenían conciencia, ni nada de eso, y cientos de miles de andaluces salimos, los que tenemos ya una cierta edad, y pudimos vivirlo en primera persona. Cientos de miles de andaluces salimos a las calles aquel 4 de diciembre con una bandera nada más, subrayo, la bandera andaluza, y con una reivindicación, que queríamos autogobierno para tener instrumentos para poder empezar a resolver los problemas de Andalucía. En ese día, que fue un día de fiesta popular, donde la gente pasó por encima de los partidos políticos, incluso de los que habíamos convocado aquellas manifestaciones, que por cierto, también la hicieron los emigrantes andaluces que estaban en Cataluña sobre todo, y también en Madrid y otras partes. Fue un día de fiesta, fue un día de fiesta que se truncó con el asesinato del compañero García Caparrós en Málaga, donde, digamos, se aceleró el tiempo histórico en Andalucía, ¿no? Y desde luego, sin el 4 de diciembre no hubiera habido tampoco el 28 de febrero de 2 años y pico después. Todo aquello tuvo lugar en la época en que luego se ha dado en llamar la transición política. El paso, según nos dicen, de la dictadura
a la democracia. Una parte importante para nosotros y para Andalucía fue, bueno, la aceleración, digamos, el paso, por lo menos de una parte de los andaluces, desde el sentimiento a la conciencia política. Andalucía es un pueblo, es un país que tiene una identidad histórica, una identidad cultural, y que, sobre todo en aquella época, hace ahora aproximadamente 40 años, y del 4 de diciembre de 37, como antes he dicho, ratificó, reafirmó su existencia como sujeto político colectivo. Porque los sujetos no somos solo las personas, los sujetos somos también los colectivos, y los pueblos en concreto. Esta afirmación, que es tan difícil de meter en la cabeza a mucha gente, que está imbuida del pensamiento liberal, capitalista, individualista, que plantea que los únicos sujetos somos los individuos. Y claro que los individuos somos sujetos, o deberíamos de serlo. Pero también están los sujetos colectivos, que tienen derechos. Las mujeres tienen derechos como sujetos colectivos, no una a una. Por ejemplo, el derecho a decidir cuándo quieren o no ser madres. Los colectivos tienen derechos, y los pueblos, aquellos colectivos que a través de la historia y de la cultura, es decir, de una forma de ser y de vivir diferente a la de otros, pues se han consolidado. Los pueblos como el andaluz y muchos otros también existen, también son sujetos políticos y también tienen derechos. Hay una pugna desde hace 2 siglos entre quienes plantean que los únicos que tienen derechos son los individuos y quienes planteamos que además de los individuos hay más sujetos de derechos. Los colectivos formados por individuos, claro, no van a estar por ranas, pero que como tales colectivos también tienen derechos, y derechos políticos a su vez. Bueno, ahora 37 años después de aquel 4 de diciembre, tendríamos que hacer una comparativa de cómo y dónde estaba Andalucía hace 37 años y dónde está ahora. Porque claro, después del 4 de diciembre, como a Andalucía se le había discriminado en esta Constitución que se aprobó un año después del 4 de diciembre, después del 77, la Constitución se aprobó casi al año exacto, el 6 de diciembre del 78, en esa Constitución, que es la que está vigente, y que es dudosamente democrática en muchos aspectos, en esa Constitución se discriminaba a Andalucía. Andalucía no tenía derechos como pueblo porque, bueno, la consideración de esos derechos especiales, digamos, pues se le daban solamente a Cataluña, al País Vasco y a Galicia. Y, bueno, Andalucía aprovechó un recoveco, una fractura, una gatera, digamos, de la misma Constitución para reafirmarse y, bueno, eso fue desde luego el 28 de febrero para ganar también en las urnas su derecho a ser reconocida como nacionalidad. La palabra nacionalidad es una especie de eufemismo, un maquillaje, para no decir nación. Y hay que perder los complejos y decir que Andalucía es una nación, como Cataluña, y como el País Vasco y como otras muchas naciones en el mundo. Nación y naciones que están negadas en las constituciones de los estados que quieren presentarse ellos mismos como nación, como le ocurre al Estado español. El Estado español es un Estado plurinacional, lo mismo que la mayoría de los estados del mundo. Lo que pasa es que los que tienen el poder, evidentemente, no quieren reconocer, y esto tanto en el Estado español como en muchos otros estados del mundo, el carácter de plurinacionalidad. Es decir, de que hay una serie de colectivos, de pueblos asentados en territorios que tienen identidad histórica, identidad cultural e identidad política y que por tanto tienen que ser considerados sujetos colectivos. Bueno, Andalucía demostró tener esa triple identidad, repito, histórica, cultural y política, y entonces, bueno, se ganó, por decirlo de alguna manera,
el ascenso a la primera división, si queremos utilizar una comparación así futbolística para que nos entendamos todos. Se ganó pasar a primera división, pero no ha jugado en primera división. Y no ha jugado en primera división, en estos ya casi 40 años, por dos razones fundamentales. Por una parte, porque quienes han dirigido Andalucía, siguiendo con la comparación futbolística, la directiva, que ha sido siempre del mismo color, eso sí, con algunas muletas, los que han actuado de muletas, para facilitarle que quienes van gobernando aquí aproximadamente los mismos años que gobernó Franco, ya va hace 40, pues pudieran hacer lo que le da la gana. Me estoy refiriendo al PA en una fase y a Izquierda Unida en otra, incluido hoy, que son los, digamos, las muletas sobre las que, bueno, tienen la no mayoría absoluta, etcétera, y la posibilidad de seguir gobernando a placer el PSOE. Eso es una razón. Y la otra razón es que el estatuto que hicieron 4 partidos, hizo la UCD de entonces, que es lo que, bueno, luego fue todavía más a la derecha el Partido Popular, el PSOE, el Partido Comunista y el PSA, entre los 4 se pusieron de acuerdo para hacer un estatuto de Andalucía que fue una traición al 4 de diciembre y una traición al 28 de febrero. Algunos de los que en aquella época estuvimos muy implicados en la lucha por el autogobierno, por la autonomía, muy implicados el 4 de diciembre y muy implicados el 28 de febrero, algunos, muy poquitos, cuando nos presentaron también al referéndum ese estatuto, dijimos que había que decir que no. Y claro, nos pusieron a parir, lógicamente. ¿Y por qué decíamos? Claro, con muy poca posibilidad de llegar a la gente. Porque antes y ahora piensen ustedes por qué alguna gente sale tanto en televisión y otra gente tampoco. Piénsenlo. Pues algunos, muy poquitos, de los que sí habíamos estado muy implicados el 4 de diciembre y el 28 de febrero, dijimos al año siguiente, el 81, cuando nos presentaron ese estatuto también a votación, hay que decir no. Y hay que decir no porque ahí no están los instrumentos que queríamos. Porque con lo que pone ahí no se puede hacer nada medianamente transformador. Es un cuento lo que pone ahí. Porque con lo que pone el estatuto seguimos absolutamente atados a lo que digan los que mandan en Madrid. Bueno, y después, como nos metieron también de mala manera en lo que ahora es la Unión Europea, con los que mandan ya no solamente en Madrid, sino con los que mandan en Bruselas, en Europa y en otros sitios. Es decir, que hay una doble limitación. Una, de qué políticos han estado permanentemente en la que se llamó, se sigue llamando la Junta de Andalucía, que no son ni siquiera autonomistas, son los mandados de Madrid, en todos los partidos, y que toman Andalucía como un granero de votos. Como aquí hay mucha gente, hay muchos votantes, hacen o no hacen para conseguir votos, pero no tanto para Andalucía, sino luego votos para las elecciones generales, etcétera, etcétera, en Madrid. Son gente que además ni siquiera utilizan las palabras que pone el estatuto. El estatuto actualmente vigente, por ejemplo, en el artículo 1, dice que Andalucía es una nacionalidad histórica. Ustedes han escuchado a doña Susana Díaz, al señor Griñán, al Chávez o a cualquier presidente de la Junta referirse a Andalucía como nacionalidad en algún discurso, o en algún mitin, o en algún escrito. No, pues, ni siquiera echan cuenta de lo que ponen en los papeles, que claro, si eso no se concreta en instrumentos, eso no sirve para nada, y es una palabra, pero ni siquiera cumplen en el discurso, en la palabrería, ni siquiera siguen lo que pone el estatuto y siguen diciendo Andalucía es una región y otros ni región, un territorio. Andalucía no es un territorio, Andalucía es un pueblo. Andalucía es la gente, no son las piedras. Bueno, claro,
Hace 40 años Andalucía estaba en una situación de dependencia económica, de subalternidad política y de degradación cultural. Hoy, 40 años después, casi 40 años después, Andalucía sigue en dependencia económica, en subalternidad política y en degradación cultural. Es decir, estamos donde estábamos. Claro, supongo, no sé si aquí o fuera de aquí, pero hay mucha gente que dice, no se puede decir eso porque estamos mucho mejor. Vamos a ver. Yo, que me tocó vivir toda mi juventud bajo el franquismo, bajo la dictadura, cuando éramos críticos de la dictadura, nos decían, vamos a ver, con el franquismo estamos mucho mejor que estuvimos en la República. Y nos decían, porque muchos trabajadores que nada más que tenían un par de alpargatas en la República ahora tienen un par de zapatos. También era verdad eso. Pero, bueno, ¿eso qué quiere decir? Comparativamente, sobre todo, con otros pueblos, con otros países, con otros territorios, ¿se ha cambiado o hemos cambiado? Volviendo a hoy, Andalucía. Las diferencias entre Andalucía y otros pueblos del Estado español, Cataluña, y no solo Cataluña, sino cualquier otro sitio, ¿ha variado? ¿O seguimos estando en el furgón de cola de todo? Bueno, depende de dónde lo miremos, claro, eso es lo mismo que las clasificaciones del fútbol. Si se le da la vuelta a la clasificación, pues claro, el que va al último se convierte en el primero. ¿Seguimos siendo los primeros en qué? En desempleo, en otra vez inmigración. Miren, una demagogia que decían mucho, todo esto, lo que Blas Infante le llamaba políticos de oficio que piensan con el estómago, que son la mayoría de los políticos profesionales, ¿verdad? Pues esto, después de decirnos que Andalucía iba a ser la California de Europa, no sé qué, en fin, todos estos cuentos, resulta que hoy también decían hace no mucho tiempo que Andalucía había cambiado muchísimo, que era antes un sitio del que emigraba mucha gente y ahora, vamos, hace unos años, pues venía mucha gente a Andalucía. Bueno, ya hemos visto en qué ha quedado todo eso. ¿Cuánta gente, sobre todo jóvenes, y muchos jóvenes con carrera, se están teniendo que ir fuera de Andalucía? La diferencia con los años 60 es que ahora no se van con la maleta liada en una cuerda, sino sobre todo con el ordenador portátil, ¿no? Pero bueno, la necesidad de irse fuera de su sitio, de su familia, de su pueblo, de su ciudad o de aquí, no ha variado. Y si Andalucía pintaba poco políticamente hace 40 años, ahora lo único que pinta es lo que le interese a cada uno de los partidos para utilizar a Andalucía en su propio beneficio. Y si en el plano de la cultura, bueno, pues basta con ver Telesur para darnos cuenta de a dónde ha llegado esa degradación de nuestra cultura o lo que se plantea a la gente como cultura andaluza, en vez de plantear las expresiones de nuestra cultura y sobre todo los valores de nuestra cultura, que son valores, muchos de ellos, que todavía no han conseguido mercantilizarlos del todo, pero que están en esa tarea. Entonces, claro, como parte de la gran estafa que fue la transición política, una parte muy importante y que nos afecta mucho de esa estafa es la estafa que ha sido la autonomía. Claro. En general, la transición, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que al nivel de la superficie política cambiaran muchas cosas para que las cuestiones y las cosas fundamentales no cambiaran nada. El poder económico, el poder social, los instrumentos del Estado prácticamente permanecieron tal como estaban.